Muy buen día, mi nombre es Carlos Eliseo Corona Bocachica, soy estudiante de la maestría en Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vengo a exponerles un artículo que está netamente ligado con la regresión lineal, el cual es un tema que estamos trabajando en estos momentos en la materia de inferencia, regresión y diseño de experimentos como tal. El tema del artículo se llama Análisis de dependencia usando regresión lineal múltiple y regresión de componentes principales en contaminantes del aire y parámetros meteorológicos. Ese es un caso de estudio. Los investigadores principales son Julián Novoa Betancourt, Daniela Parra, Silvia Quijano, el magíster Diana Orrego y el magíster Miguel Becerra. Para empezar, debemos tener en cuenta que la contaminación del aire ha sido un problema ambiental y de salud en el mundo y se han propuesto varios métodos de regresión lineal multivariable para determinar niveles de asociación y dependencia entre contaminantes del aire y los parámetros meteorológicos. Estos a su vez se caracterizan por tener información redundante e irrelevante que es perjudicial para un modelo de regresión. Los altos niveles de contaminantes del aire causan efectos adversos sobre la salud humana y el medio ambiente, produciendo 3.7 millones de muertes prematuras en el mundo por año, principalmente enfermedades cardíacas y pulmonares. Un ejemplo de estas, el cáncer de pulmón. En América Latina y el Caribe, al menos 6 millones de personas están expuestas a contaminación del aire por encima de los niveles recomendados en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, donde la mayoría se estima que los contaminantes provienen del motor, de los vehículos, baja calidad de combustible, los estacionarios, las fuentes naturales, entre otros componentes. Es muy interesante tener en cuenta que un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la OMS sobre la contaminación del aire en los estados de megaciudad indica que el aire en la Ciudad de México es el peor de las 15 áreas metropolitanas con más de 10 millones de habitantes. La ciudad tiene serios problemas para partículas, dióxido de azufre, monóxido de carbono y contaminación por ozono. Más problemas moderados también como lo es la contaminación por plomo y óxido de nitrógeno. Todas esas son variables que para tener en cuenta son significativas, ya que el aumento de los contaminantes de la Ciudad de México están asociados con características geográficas y meteorológicas. Ahora, las diferencias pueden ser causadas por tendencias y variaciones estacionales debido al lugar de estudio, principalmente la distribución de fuentes locales de contaminación, la presencia de fuentes de contaminación distantes que afectan la ciudad y las condiciones meteorológicas y topográficas de la zona pueden ser otras variables que inciden en el aumento del gradiente de contaminación a nivel ambiental. Ahora, la correlación ha sido examinada en varios estudios y pues es importante dar en cuenta que tienen una combinación de regresiones estadísticas, aquí hay aplicación de análisis gráficos, métodos de lógica difusa e incluso el análisis clúster. Es importante tener en cuenta acá que la regresión lineal son los componentes que aplica y esa es una importante herramienta de análisis en estadística e inteligencia artificial, ya que en las últimas décadas ha sido ampliamente utilizada para pronosticar en varias aplicaciones de reconocimiento de patrones y de aprendizaje automático. Otra variable a tener en cuenta que se trabaja muchísimo en el artículo es la regresión lineal múltiple, que es un enfoque estadístico que permite la formulación de ecuaciones simples para predecir el porcentaje o grado de asociaciones entre las variables independientes y la variable dependiente, obviamente sin detallar las causas que están relacionadas. Y por último, se trabaja también lo que es la regresión en componentes principales o regresión de componentes principales, que es una técnica de aprendizaje automático, pues, que permite reducir las dimensiones de datos, el alto costo computacional y de cierta forma ayuda a eliminar la multicolinealidad cuando no está claro cuál es el predictor, obviamente. En ese contexto, y debido al hecho de que no hay demasiados análisis dependientes con respecto a la contaminación y los parámetros meteorológicos en la Ciudad de México,
es necesario un análisis con PCR y MLR, en donde se propone para determinar la dependencia entre los contaminantes del aire y parámetros meteorológicos en 4 estaciones del área metropolitana de la Ciudad de México. Ciertas partes del área como tal, como la Merced, Pedregal, Salostot y Tlalnepantla, son expuestos a fuentes industriales locales como fábricas y plantas de energía. Por eso fueron las 4 ubicaciones en las cuales se van a hacer los estudios. Entonces, es de tener en cuenta que la recolección de los datos se dio por horas y se dio durante los años 2005 a 2013, en todo el área de lo que tiene que ver de la Ciudad de México. Ya para explicar la parte de materiales y métodos, es esencial explicar lo que tiene que ver con los antecedentes teóricos antes de ligar con lo que tiene con la regresión lineal múltiple y la regresión de componentes principales. Entonces es importante conocer todos sus componentes. En esta instancia vamos a conocer primero lo que concierne con el manejo de la flecha de los datos que faltan. En este momento nosotros podemos ver una serie de fórmulas, pero tenemos que tener en cuenta que aquí los conjuntos de datos, pues del mundo real siempre están acompañados por falta de datos debido a diferentes factores como el mal funcionamiento de un equipo, el ruido de comunicación, falta de disponibilidad de equipos o razones desconocidas. Estos datos faltantes en varios campos de análisis causan resultados de estudios no concluyentes, por lo que diferentes métodos de cierta forma han sido propuestos para manejar datos faltantes. 2 de los más utilizados son los métodos de interpolación y técnicas de aprendizaje automático. Y los enfoques populares para la interpolación espacial incluyen la ponderación de distancia inversa, que es el IDW, el Kriging, la interpolación spline y los polinomios de interpolación. En este caso vamos a trabajar lo que es la ponderación de distancia inversa, eso, que teniendo en esos factores con su fórmula, pues nos puede dar de que esa es una técnica de interpolaciones más aplicadas en el campo de la ciencia ambiental, y los pesos de su ecuación pues están determinados por otros tipos de variables, por lo cual esta se va modificando a medida que se van tomando y procesando los datos. Otra variable a tener en cuenta que es muy importante para este estudio son los coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. Medidas comunes de asociación lineal entre 2 variables se definen como la relación de las 2 variables al producto de su respectiva desviación estándar. Es tener en cuenta de que el coeficiente de correlación de Pearson varía de -1 a 1, donde si el coeficiente mayor que indica 1 va a indicar que es una asociación positiva, pero si el coeficiente es menor que 1, indica una asociación negativa, y si el coeficiente es 0, pues aquí se indica que no existe correlación alguna. Con relación al coeficiente de Spearman, ese se basa en un rango de versión del coeficiente de correlación de Pearson. Obviamente es diferente a este, y pues el coeficiente de Spearman se utiliza también para las variables que no son linealmente relacionadas y es robusto a la presencia de valores atípicos. Es importante tener en cuenta que la interpretación del coeficiente de Spearman es lo mismo que el coeficiente de correlación de Pearson. Ahora, la regresión lineal múltiple es una técnica estadística que se ha utilizado en el análisis de la contaminación del aire para predecir la variabilidad y modelar las matemáticas con relación entre las variables dependientes y la variable independiente como tal. Por lo tanto, esta se da de cierta forma. Entonces, es importante tener en cuenta que este es un simple modelo de implementación basado en lo lineal y aditivo de las asociaciones de variables explicativas que han sido ampliamente utilizados debido a sus resultados satisfactorios. No obstante, en ecuaciones de relación la colinealidad entre variables independientes puede conducir a identificación incorrecta de los predictores más importantes, que es un problema grave que puede influir dramáticamente en la efectividad de un modelo de regresión. Ahora,
Podemos hablar también de lo que es la regresión del componente principal. Es una de las dos regresiones que se utiliza en el artículo junto con la lineal múltiple. Entonces, es de tener en cuenta que la regresión del componente principal es una herramienta de estadística multivariada, ampliamente utilizada en la reducción de dimensiones para análisis de contaminación del aire. Es preciso tener en cuenta que su objetivo es para reducir el número de variables predictivas y transformarlos en nuevas variables, llamadas principalmente componentes principales, que se denomina PC. Estas nuevas variables son combinaciones lineales independientes de los datos originales y retienen la máxima varianza posible del conjunto original. Ahora, los componentes principales se pueden expresar como está en la siguiente ecuación, que es la que está acá, ¿vale? Es de tener en cuenta que la regresión de los componentes principales son métodos que combinan el análisis de componentes principales con la regresión lineal para reducir el número de variables regresoras, mientras se tiene como tanto la variación presente en los datos. Esta reducción como tal se logra transformando los datos en componentes principales no correlacionados y descartando los componentes principales que contribuyen menos a la varianza de los datos originales. Entonces, es de tener en cuenta todas esas variables para la explicación durante el desarrollo del artículo. Ahora, lo que tiene que ver con el R cuadrado es, nosotros conocemos que es una medida estadística que muestra qué tan cerca están los datos a la línea de regresión ajustada. Es de tener en cuenta que la R cuadrado, también llamada el coeficiente de determinación, está entre 0 y 100%, donde 0 indica que el modelo no explica la variabilidad de los datos de respuesta en torno a su media, y si es 100%, indica que el modelo explica la variabilidad de todos los datos de respuesta en torno a su media. Entonces, esos son los antecedentes para tener en cuenta en lo que va relacionado al análisis de datos, que es lo que posteriormente viene en el proceso. Entonces, para nosotros hablar de todo lo que tiene que ver con eso, es importante tener en cuenta la base de datos y el procedimiento propuesto. Entonces, en la base de datos nosotros vamos a encontrar todo lo que concierne a las partículas o la polución del aire, que tiene que ver con el componente meteorológico. Vamos a ver las 4 estaciones de estudios. Entre los parámetros meteorológicos que nosotros vamos a trabajar, se va a trabajar lo que es la temperatura, la humedad relativa, la dirección del viento como su velocidad, el reporte en grados Celsius, los porcentajes, los grados de azimut, los metros por segundos, y vamos a ver lo que son los gases o partículas purulentas que pueden encontrarse en el aire, como es el ozono, el nitrógeno, el dióxido nitroso, los óxidos nitrosos, el monóxido de nitrógeno, el dióxido de sulfuro o dióxido de azufre, el monóxido de carbono, partículas pequeñas de 10 micras, tenemos las partículas menores de 10 micras, como las partículas menores de 2.5 micras, y el reporte por parte de millón, y pues también la presencia de 5 variables en donde vemos microorganismos por metro cúbico. Entonces, es de tener en cuenta que la red de monitoreo automático de la calidad del aire cuenta con 24 estaciones para medir continuamente las contaminaciones atmosféricas y meteorológicas y de radiación solar. En este caso, esta se llama la REDMET, que proporciona la información de los parámetros meteorológicos en 16 estaciones pertenecientes al sistema de monitoreo. Es de tener en cuenta que estas 4 ciudades están bajo el método de integridad de datos y de mediciones paralelas para lo que es la adquisición de los datos como tal. Entonces, es de tener en cuenta que las mediciones fueron recolectadas por hora durante los años 2005 a 2013, con un total de 12 características estudiadas con 78.888 observaciones que fueron proporcionando, lo que fue llevando a una matriz de dimensiones de 78.888 por 12. Entonces, es de tener en cuenta que el análisis comparativo con los valores máximos y mínimos de las variables meteorológicas y contaminantes se realiza para eliminar valores atípicos tempranos y evitar su impacto sobre los métodos en análisis de dependencia.
Además, se aplica el enfoque de interpolación para IW para lograr fechas completas, ya que el poder del parámetro en la interpolación controla la importancia de los puntos circundantes. Es importante que a medida que se va dando, pues se van dando la organización, los diferentes índices, coeficientes, como los diferentes regresiones se van aplicando. Entonces, anteriormente explicado, podemos ver las datas de base de datos, qué pena, el preprocesamiento que se da, el análisis correlacional y el análisis de dependencia. Es importante tener en cuenta que luego de la normalización de base de datos, esta se aplica entre 0 a 1, que es considerado como el preprocesamiento de acuerdo con lo que vemos acá en la figura. En consecuencia, es importante tener en cuenta que la relación entre características meteorológicas y de contaminación del aire es determinado a partir de la matriz de correlación utilizando el coeficiente de Pearson y de Spearman. ¿Eso? Entonces, es importante que los dos enfoques multivariables de regresión se aplican para cada día. Entonces, la regresión lineal múltiple y la regresión del componente principal se realizaron para hacer el análisis de dependencia y determinar qué factores ambientales pueden influir en los altos niveles de contaminación. La variable dependiente es la diaria, con valores que integran todo lo que tiene que ver con las partículas purulentas que hay en el aire, como es ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, etcétera. Y basado en un gran número de variables predictoras, tenemos lo que es la temperatura, la humedad relativa, la dirección y la velocidad del viento, en donde aquellas donde los predictores están altamente correlacionados o incluso pueden ser colineales. Es importante que ambos métodos construyan nuevas variables predictoras, como combinaciones lineales de variables predictoras originales, pero que a su vez construyan esos componentes en diferentes caminos. Es importante que la regresión del componente principal cree componentes a través de valores propios para aplicar la variabilidad observada en las variables predictoras, sin considerar que la respuesta en absoluto de cada variable. Entonces, dentro de ese contexto, los modelos de regresión para la matriz de características se obtienen y la relación de dependencia específica para cada contaminante en función de las variables meteorológicas es determinado. El método de mínimos cuadros se utiliza para minimizar errores. Entonces, podemos ver que todos los antecedentes que se han explicado aplican constantemente y pues es sumamente importante cada índice, cada regresión como cada coeficiente como tal. En este momento vamos a ver lo que es el análisis, los resultados como tal. Por acá nosotros podemos observar que durante el periodo de estudio encontramos que todas las concentraciones de contaminación del aire estaban dentro de los valores permisibles para el área metropolitana de México, según la norma de calidad para contaminantes atmosféricas determinadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las dos matrices de correlación se obtienen para las 4 estaciones de monitoreo, como ya lo habíamos dicho, para Salastó, Pedregal, Merced y Tlalnepantla. Las correlaciones entre lo que tiene que ver con el ozono, la humedad relativa, el ozono y la temperatura, el dióxido de carbono y la velocidad del viento, el óxido nitroso y la temperatura se muestran en la tabla 2. Entonces, podemos ver cómo estas van variando consecutivamente. Y pues es importante que tener en cuenta que aquí se evidenció la asociación positiva entre el ozono y la temperatura, ya que presentan altos coeficientes de correlación. También se descubrió que el ozono estaba relacionado negativamente con la humedad relativa, que muestra un moderado coeficiente de correlación de Spearman. Correlacionando esto con otras fuentes investigativas que se han dado, en este caso en el 2012 de Ransom, ofrece que una fuerte correlación entre la superficie de la temperatura y concentraciones de ozono en tiempos múltiples de escala se encuentra en los Estados Unidos, donde se atribuye a una alta densidad de población y motores de vehículos y pobres calidades de combustible, así como entre otros componentes. Entonces,
son variables de que tanto en la Ciudad de México como en otros países, pues estas tienen alta incidencia en lo que tiene que ver la calidad del aire. Sin embargo, hay que tener en cuenta que para análisis en la Ciudad de México no se encontró un registro completo del perfil de temperatura en las estaciones que representa el área metropolitana. Es de tener en cuenta que la velocidad del viento puede transportar contaminantes del aire. Entre esos tenemos el monóxido de carbono, tenemos los óxidos nitrosos y el propio ozono. Desde fuentes distantes, también altos niveles de dióxido de carbono y dióxidos nitrosos, que ocurre cuando las temperaturas y la velocidad del viento son bajas. Entonces, es importante tener en cuenta acá que se encuentra una fuerte correlación entre lo que es el ozono y la temperatura, ya que para la estación de Tlalnepantla es donde ocurre un mayor coeficiente de terminación. Entonces, aquí podemos ver la correlación directa que se puede presentar entre la humedad relativa y el ozono. Entonces, a medida que una disminuye, la otra va aumentando y así sucesivamente, como si fuera una relación directamente proporcional. ¿Listo? Ahora, la ecuación de regresión con menos error y alta coeficiencia de determinación se obtuvieron utilizando el PCR. Y pues estas expresan que los contaminantes con alta correlación de coeficiente son moderados. Entonces nosotros podemos observar durante lo que es la estación de Pedregal, de Merced y de Tlalnepantla, que es donde se puede dar una alta dependencia de ozono con respecto a la humedad relativa, a la temperatura, a la velocidad del viento y a otras variables. Y se determina en un 82% como tal. También una dependencia moderada del óxido nitroso y el monóxido de carbono con respecto a parámetros meteorológicos con un 42 y un 36% respectivamente, si lo podemos ver acá, 36 y un 42%. Esas ecuaciones revelan que tanto el ozono como el monóxido de carbono aumentan con el aumento de la temperatura y la disminución de la humedad relativa y del viento y de la dirección y de la velocidad del viento, mientras estas no aumentan, es decir, pueden estar fluctuando y pueden incidir directa o indirectamente entre otras variables, por lo cual puede dar un crecimiento entre unos componentes directamente proporcional como en otros componentes inversamente proporcional. Ahora, teniendo esos datos, es importante tener en cuenta que si lo correlacionamos con otros estudios, una dependencia de monóxido de ozono, qué pena, respecto a los parámetros meteorológicos del 59%, demuestra una correlación negativa con el viento, donde la dirección es fuerte, y se pues evidencia una fuerte correlación con el dióxido de azufre y el ozono en un rango del 0.51 a 0.89. Es de tener en cuenta que los modelos de regresión múltiple lineal del monóxido de carbono, de lo que tiene que ver con los dióxidos de nitrógeno y el ozono, con parámetros meteorológicos y concentraciones de contaminaciones anteriores, pues tienen ciertos coeficientes de determinación entre un 48, un 28 y un 75% respectivamente. Es de tener en cuenta que existen estudios limitados de análisis de dependencia de contaminantes y parámetros meteorológicos descritos en este papel en el área metropolitana de la Ciudad de México, con que podemos comparar directamente, ya que las condiciones ambientales varían según la ubicación de la ciudad. Para finalizar, entre las conclusiones nosotros podemos ver de que se utiliza un análisis de dependencia para determinar la importancia de los parámetros meteorológicos con respecto a contaminantes del aire, donde se encuentran que el ozono es altamente correlacionado con la temperatura y la humedad relativa en la estación de Tlalnepantla, evidenciando un aumento en ozono como tal en su concentración cuando la temperatura es alta y la humedad relativa es baja. También ese estudio muestra la utilidad de lo que tiene que ver la regresión de componentes principales y la regresión lineal múltiple como herramientas para analizar una gran cantidad de datos multivariados en conjunto,
el análisis de la dependencia reveló que la PCR, el modelo presentó un mejor rendimiento en comparación a la MLR, ya que sus resultados mostraron menor error cuadrático medio y más coeficiente de determinación, debido al uso de componentes principales que permitieron la eliminación de problemas de colinealidad en la regresión lineal múltiple y reducción del número de predictores. En ese contexto, un análisis de la dependencia mediante la regresión lineal múltiple y la regresión de componentes principales de los contaminantes del aire y los parámetros meteorológicos, pues es de claridad de que se encontró una fuerte correlación entre el ozono y la temperatura de un 0.8 para la estación de Tlalnepantla, así como un coeficiente de determinación de 82%. El modelo de PCR demostró que parámetros meteorológicos como temperatura y humedad relativa tienen un impacto significativo en la contaminación del aire en la Ciudad de México. Y para finalizar, los resultados de ese estudio se utilizarían proporcionando la información necesaria general al público para proteger su salud y tomar las medidas necesarias para su preparación. Entonces, la importancia de los parámetros matemáticos en estos estudios de índole ambiental con fin de minimizar lo que tiene que ver con los gradientes de contaminación que afectan la salud pública. Entonces, vemos la importancia de los modelos de regresión lineal para esa parte de las ciencias de la salud. Muchas gracias por su atención. Espero que la exposición haya sido de su agrado. Que pasen un buen día.